Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y hoy os traigo un vídeo comentado de Poly Bridge, uno de los juegos que está siendo una de las sorpresas del verano, aunque no es precisamente nuevo. Ya salió en acceso anticipado de Steam hace un año, en junio de 2015, pero hace un par de semanas ya se ha puesto a la venta la versión final. Y bueno, hemos querido acercarnos a él y comprobar por qué ha hecho tanto ruido y por qué está gustando tanto, que aparte de porque muchos youtubers de todo el mundo han hecho vídeos sobre él, luego metiéndonos en profundidad hemos descubierto todas sus virtudes y que es un juego realmente entretenido, partiendo de algo tan básico y simple en apariencia como es un juego de construcción de puentes. Esto que estáis viendo es el modo historia, en el que a lo largo de 7 mundos tenemos 15 fases en cada uno, lo que hace un total de más de 100 niveles. Y bueno, como podéis ver aquí, empezamos por el nivel 1-1, muy sencillito, que sirve un poco para aprender a jugar, aunque hay un tutorial que conviene hacer, pero ya os digo que no es demasiado bueno, así que al final experimentando y trasteando es como vais a aprender a jugar, porque el tutorial no es muy completo, aunque sí que os animo a que lo hagáis, porque al menos lo básico te enseña a hacerlo. Como estáis viendo, el objetivo es llevar nuestro coche al otro lado, a donde está la bandera, y hay que hacer un puente. Aquí es un puente muy sencillito, y esto que estoy haciendo es para que veáis las posibilidades que tenemos y cómo hay que hacer las cosas. Como veis, cuando pasa el coche por encima se van iluminando diferentes partes de color, de amarillo, naranja, rojo, y esto nos indica la presión, la tensión que están sufriendo los elementos del puente. Entonces tenemos que construir el puente de manera que aguante el peso del coche. ¿Cuál es la mejor arma para hacer esto? Pues construir lo que son estructuras basadas en triángulos, a poder ser lo más equiláteros posible, porque el peso, la tensión, se reparte mejor entre triángulos equiláteros. Así que casi siempre la solución, al menos en los primeros niveles, es coger y intentar hacer un puente que sea lo más sencillo posible y con estas estructuras de madera basadas en triángulos. En cada fase tenemos un presupuesto de construcción, ahí lo estáis viendo en la parte superior. En verde aparece el dinero que me he gastado hasta el momento construyendo, y abajo aparece el presupuesto que tengo, así que tampoco te puedes liar a colocar maderas por todas partes, porque te puedes pasar del presupuesto. Siempre nos dejan excedernos un poquito del límite del presupuesto para poder superar la fase, pero si queremos conseguir uno de los objetivos secundarios de cada nivel, nos conviene no superar este presupuesto. Así que tenemos que intentar hacer los puentes que aguanten el peso de los coches, evidentemente, que van a pasar por encima, pero intentar que sean lo más sencillos posible y para nuestro propósito. Con que aguanten y que los coches lleguen al otro lado, pues ya nos vale, y no despilfarrar elementos de construcción. Ahí estáis viendo, cuando nos terminamos la fase, como hay unos marcadores en línea que nos ordenan ahí a todos los jugadores del mundo a ver quién es el que ha conseguido superar la fase gastando el menos dinero posible. Y bueno, aquí la cosa se va complicando un poquito más. Como veis, en los primeros niveles solo tenemos el material de construir de asfalto, que es donde siempre tenemos que construir los puentes para que pasen los coches, y luego las estructuras de madera que vamos a ir colocando para que los puentes aguanten. Hay que tener en cuenta determinados aspectos, como hay muchos accesos directos en el teclado que hacen que nos facilitan las cosas, que construir sea más rápido. Podemos tocar en determinados elementos y estirarlos un poco, contraerlos, y bueno, aquí veis que se pueden romper ciertas partes cuando hacemos un puente, pero no pasa nada si lo importante es que hayamos conseguido que lleguen los coches al otro lado. Aunque también uno de los objetivos secundarios, además de quedarnos por debajo del presupuesto que nos piden en cada pantalla, también está el hecho de intentar que no se rompa ningún elemento durante el proceso de la construcción del puente. Así que bueno, si podéis, como veis, es muy fácil jugar una y otra vez la misma fase, repetirla, porque se queda la estructura que hemos hecho. En cualquier momento podemos accionar la acción, que se ponga el coche en marcha y ver lo que hemos hecho mal, que partes del puente están sufriendo más, ahí iluminándose de color, y cuando vemos que se ha caído el puente, pues bueno, intentar ponerle remedio añadiendo más partes, más elementos a la estructura, que como veis aquí una vez más se soluciona construyendo triángulos equiláteros, y con el simple hecho de poner la parte superior y la parte inferior de esta estructura, pues ya ahí creo que va a aguantar el peso. Sí, ahí lo aguanta perfectamente. Como veis, estos niveles primeros para empezar en el juego, para ir calentando, son muy sencillos, muy básicos, incluso pueden parecer aburridos,
pero no está nada mal para ir un poco entrando poco a poco en la propuesta, porque luego más adelante vais a ver que empezamos a utilizar elementos hidráulicos para construir puentes levadizos, tenemos que hacer ascensores y bueno, ya habrá tiempo de que se complique el juego porque son más de 100 niveles y como comprenderé, pues bueno, vamos a encontrarnos de todo, así que este primer mundo no está nada mal para eso, para ir entrando en calor. Y en esta fase ya empiezan a entrar otros elementos en juego, como son los barcos, que tenemos que sortear, ahí lo veis en el mapa de diseño marcado en rojo, entonces tenemos que evitar que nuestro puente se cruce en su camino y bueno, pues ahí ya nos las apañamos nosotros para a la hora de construir, intentar eso, que el coche no se cruce. Pero luego va a haber otras situaciones en las que es inevitable que nos crucemos con los barcos y es cuando haya que construir puentes levadizos, que ya veréis en qué consiste. Pero bueno, este es el primer ejemplo en el que nos ponen un obstáculo. No es el único, además también hay aviones y cepelines y otros elementos aéreos bastante curiosos. Y luego además los coches estos que estáis viendo, pues hay bastantes tipos de vehículos. Por ejemplo, veis una moto y cada vehículo tiene un tipo de peso. Por ejemplo, un camión, pues tenemos que hacer un puente muy fuerte para que pueda pasar por él. Y luego no todas las fases son construir puentes, como estáis viendo aquí. También tenemos que realizar saltos con el objetivo de intentar llegar al otro lado. Como veis arriba me he pasado del presupuesto y la moto llega, pero el coche se ha quedado ahí a las puertas de llegar. Así que nada, volvemos al editor e intentamos pues cambiar algún elemento, subirlo un poco, a ver si con esta mayor inclinación lo conseguimos. Al fin y al cabo, bueno, se basa en eso el juego, en ir experimentando y trasteando. Y como habéis visto, ahí simplemente con inclinar un poco la rampa final, pues hemos conseguido nuestro objetivo. Si veis en algún momento que la acción se mueve muy rápido, no es que yo esté jugando a toda velocidad, sino que he decidido acelerar la acción para no aburriros, porque por ejemplo esta fase no aporta demasiado respecto a lo que ya habéis visto y como veis pues más o menos es muy sencilla de superar. Y aquí ya es cuando la cosa se empieza a complicar, cuando nos obligan a utilizar los componentes hidráulicos. Este puente tiene unas piezas limitadas, al contrario que las fases anteriores. Por narices hay que hacerlo recto. Y entonces el barco, como veis en el plano, va a cruzar el puente y lo va a romper. Entonces nosotros tenemos que colocar estos componentes hidráulicos, ahí como estáis viendo, para poder hacer un puente levadizo. Hay que hacer doble clic en el centro que queremos que se abra, que se parta, y vais a ver aquí cómo funciona. Se puede hacer de muchísimas maneras, los puentes levadizos o que se abran y se cierren y demás. Esta es una de ellas. Se pueden cerrar para hacia abajo, se pueden abrir hacia arriba, hay muchas maneras. Es un juego en el que no hay una única solución a una fase, hay pues casi infinitas diríamos. Es la imaginación que le quieras echar o la suerte que quieras tener cuando te pones a experimentar. Pues lo importante es conseguir pasarte la fase y no superar el presupuesto. La manera en que lo consigas, pues bueno, allí ya depende de cada uno. Pero como habéis visto, pues lo he hecho ahí de aquella manera en esa fase, pero ha valido. Estas son dos fases que no tienen mucha ciencia respecto a lo que ya hemos visto, aunque sí esa estrella que estáis viendo ahí, eso es uno de los elementos que añaden también a la jugabilidad, que es el hecho de que algunos objetivos no simplemente vale con llegar a la meta, sino que además tenemos que a lo mejor recoger un objeto como ese que habéis visto. Aquí ya se va animando un poquito la cosa, como estáis viendo, dos objetivos, dos caminos diferentes y si veis en la parte inferior izquierda de la pantalla, dos elementos nuevos, como son las vigas de acero y las cuerdas. Yo en esta fase me la voy a superar simplemente utilizando las vigas de acero, no voy a utilizar las cuerdas, pero si te ponen las cuerdas aquí será por algo y habrá alguna solución en la que lo tengamos que hacer utilizando estas cuerdas.
Las vigas de acero pues no tienen mucha ciencia, son mucho más caras que las maderas, mucho más pesadas, pero evidentemente sirven para aguantar grandes pesos y grandes estructuras. Entonces hay que colocarlas en lugares claves para que aguanten todo el peso de una estructura. Ahí habéis visto cómo he colocado esas dos vigas de acero y ya soportan el peso del puente y podemos superar esta fase. En este nivel lo que tenemos que aprender es que a veces los vehículos no solo tienen que llegar al otro extremo, hasta la meta, sino que a veces tienen que ir y volver. Ahí veis un símbolo de como dos flechas, esto nos indica que los vehículos van a dar la vuelta y van a volver. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale con que pasen el puente se tiene que mantener y tiene que servir para hacer el camino de vuelta. Entonces tenemos que aquí construir un puente hidráulico que consiga abrirse o cerrarse o lo que sea, elevarse, para que pase el barco y luego que se cierre y podamos volver con los vehículos. Ahí estáis viendo un poco cómo funciona, cómo coloco los elementos hidráulicos. Lo he hecho mal porque me he equivocado al no colocar ahí esa estructura de madera en la parte superior. Como veis, cualquier pequeño detalle puede dar al traste con nuestro diseño. Y ahí estáis viendo cómo pasan los camiones de lado. Ahora los elementos hidráulicos levantan los puentes, va a pasar por ahí el barco y cuando haya pasado el barco se vuelve a cerrar el puente y los coches vuelven hacia atrás. Esto que visto así parece muy sencillo, parece muy fácil, no es tan fácil cuando te pones tú a jugar y no te lo han explicado demasiado bien en el tutorial. A mí esto me supuso bastante de experimentación, de repeticiones y de darme una y otra vez contra la pared. Es uno de los, para mí, grandes fallos que tiene el juego, que es el hecho de que no se explica demasiado bien. Me hubiera gustado un tutorial más elaborado, sobre todo a la hora de explicar lo que son las partes hidráulicas. Y esta es la última fase del primer mundo, bastante complicada, sobre todo hasta que no entiendes bien el uso de los elementos hidráulicos, como he comentado, porque tienes que ir abriendo partes del puente para que se levante, para que baje. He visto en YouTube que hay un montón de soluciones diferentes a esta fase. Yo encontré esta, pero las hay más sencillas, más divertidas, y es un poco un ejemplo del juego, de esa libertad que te da para solucionar sus objetivos de muchísimas maneras. Aquí, como veis, todo se me vino abajo, muchas veces no saben muy bien por qué, y a veces es un pequeño detalle, simplemente pulsar en un elemento determinado de la estructura que no has abierto, que no has cerrado, que no has enlazado bien, y es lo que hace que puedas superar el nivel. Ahí estáis viendo cómo baja la plataforma y consigue que cada coche vaya a su lado. De esta manera ya hemos superado el primer mundo, y hay que decir que, bueno, aunque aquí al romperse un elemento no habríamos superado los 3 objetivos de esa fase, es interesante pasarnos toda la fase del juego con todos los objetivos completados, porque se desbloquea un mundo extra. Así que si ya no fuera sencillo pasarse las 100 fases, imaginaos también hacerlo con los 3 objetivos, y merece la pena por eso, porque desbloqueamos un nuevo mundo. Esta es la primera fase del mundo 2, que, bueno, como veis, ya nos empiezan a intentar obligar a crear estructuras cada vez más ambiciosas, con más elementos, como veis, y crear esas estructuras en forma de diamantes, partiendo de triángulos, es importantísimo, porque, como dije al principio del vídeo, es lo que mejor aguanta el peso. Ahí, como veis, ha fallado nada más empezar, he tenido que volver a colocar estructura en la parte inferior también, y bueno, he gastado un montón de madera. Pero como veis, aquí ya va a ser suficiente para que este camión escolar pase, este autobús, porque los vehículos, claro, cada vez son vehículos a lo mejor más pesados y no vale lo que te valía en una fase, no te vale para la siguiente con un coche o un vehículo que somete a más presión a lo que es el puente. Y aquí tenemos ya un nivel todavía más complejo, con vigas de acero, con elementos hidráulicos, con cuerdas incluso, en el que tenemos que evitar a
3 barcos, 2 de ellos son fáciles, los que veis a los extremos, que son más bien bajos, pequeños, pero luego uno en el centro grande, y para lo que tenemos que construir un puente levadizo. Y claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué lugar? Si lo cerramos hacia arriba, hacia abajo. Como veis, al fondo en el agua hay 4 puntos rojos. Eso nos está indicando que será necesario para que aguante la estructura. Ahí eso lo podemos utilizar para poner ahí unas vigas de acero. Y bueno, en esto consiste básicamente el juego, en analizar la situación, ver los elementos que tenemos a nuestra disposición y ponerse a idear ahí diseños de puentes y demás. Es un juego muy entretenido, a quien tenga paciencia, claro, y que le guste este tipo de rompecabezas y un poco también simulador de construcción, pero que bueno, que es algo distinto y que es agradecido tanto para partidas cortas. Yo me lo paso muy bien a lo mejor jugando un ratillo, 15 minutos, como también te pones ahí 1 hora o 2 horas y pierdes la noción del tiempo con esto de hacer los puentes y demás. Así que es un juego que recomiendo bastante, que parece que tiene un precio bastante ajustado en Steam y que bueno, que da un montón de horas de entretenimiento. Tenemos juego para rato con los más de 100 niveles y además la posibilidad de poder en el modo libre crear lo que queramos libremente, compartirlo con la comunidad y de hecho bajando los niveles que han creado otros jugadores. Así que las fases son infinitas, porque con la enorme cantidad de niveles que crea la comunidad, pues ahí tenemos una serie de retos que nunca se van a acabar. Aquí veis cómo se abre el puente, de qué forma tan peculiar, pero lo suficiente para que pueda pasar ese barco grande y luego se cierre y acto seguido pueda pasar nuestro coche, que era el objetivo al fin y al cabo de esta fase, que el coche llegara al otro lado del puente. Estos son todos los niveles que los tenéis ahí. Además el juego tiene todas sus fases desbloqueadas desde el principio, no necesitamos pasarnos una para ir a la siguiente, así que eso está muy bien, porque si nos quedamos atascados en algún rompecabezas pues no lo podemos saltar e ir al siguiente, e incluso podemos empezar a jugar por el último mundo. Y aquí estáis viendo los niveles de la comunidad que podemos descargarnos, los podemos valorar, ver un poco ahí un plano cómo va a ser, y es tan fácil como darle a suscribir, te lo descargas y le das a jugar. Son tanto diseños ya hechos para que los veamos en acción, como fases del modo historia que tenemos que superar. Polybridge se puede conseguir en Steam por 12 euros y es un juego que os recomendamos desde aquí, desde Vandal, si lo que habéis visto os ha gustado, y es eso, os gustan los rompecabezas y darle ahí a las neuronas intentando diseñar puentes y bueno, y pasando un rato agradable y una propuesta que se agradece, que es diferente a lo que solemos estar acostumbrados. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo.